El millonario se sorprende al ver a la empleada negra llevar a su hija a la entrevista. Nunca antes en Sánchez y Cía había habido una imagen tan distinta ni tan incómoda para los que están acostumbrados al traje impecable y tacones perfectos. Bianca apareció temprano aquella mañana de otoño, con la cara marcada por años de peleas y noches en vela. Su mirada era un filo, cortante, quemaba voluntad. Tenía a Lía en brazos. La bebé de ojos que brillaban, con una mezcla de miedo y curiosidad, y esa sonrisa tímida que apenas asomaba. El aire fresco les jugaba en contra, y sin embargo allí estaban, desafiando todo. La gigantesca torre de vidrio reflejaba un sol pálido, pero dentro el frío era más un muro invisible. Gente en trajes caros cuchicheaba, lanzando miradas cargadas de juicio y sorpresa. ¿Qué hace una mamá joven y con bebé en plena entrevista?, se preguntaban. Pero Bianca ni siquiera vacilaba. Cada dedo de su mano era un mapa de batalla, callos, rasguños, marcas de una lucha constante. No buscaba permiso, no necesitaba excusas, solo una oportunidad. Entró sin aliento, la pequeña Lía aferrada a su pecho, hundiendo sus manitas diminutas en la tela de su blusa. El murmullo creció al entrar en la sala donde Rodrigo Sánchez, el CEO conocido por su severidad y ojo implacable, esperaba. Él ni podía creerlo. Una mujer con una niña en brazos, en Sánchez y Cía, era como poner un fuego inesperado en medio de la oficina, y no cualquiera podía contenerlo. Bianca empezó a hablar, soltando ideas claras, con ese instinto de supervivencia que solo dan los dolores profundos. El lugar enmudeció. No era solo que estaba allí con Lía, era su energía, la fuerza a prueba de tormentas, la manera en que se paraba firme a pesar de contra todo pronóstico. Rodrigo la miraba, algo raro brillando en sus ojos, mezcla de sorpresa y respeto. El silencio se rompía con risitas disgustadas de algunos, pero también con miradas que poco a poco se volvían admiración. De pronto, una sombra cruzó la puerta. Julio, el ex de Bianca, la amenaza con rostro disfrazado de normalidad. Su mera presencia heló el ambiente. Bianca tragó saliva. El miedo le apretó el pecho como una mano fría y dura. Vigilante, tensa, mantuvo a Lía más cerca. Rodrigo se tensó. No sabía qué demonios estaba pasando, pero la escena se volvió un juicio público. Se podía cortar el aire con un cuchillo. Julio con su sonrisa cruel y mirada controladora. Bianca con el corazón a punto de romperse y una llamita de rabia que le empujaba a no rendirse. Ese momento podía arruinarlo todo o ser el punto de quiebre. Pero justo cuando el mundo parecía querer aplastarla, Rodrigo salió de su asombro y habló con firmeza, ofreciendo una oportunidad que parecía un rayo de luz en esa mañana gris. Bianca lo vio como una tabla de salvación, aunque debajo de esa esperanza bullía el miedo más profundo. ¿Podría lograrlo? ¿Serían suficientes su fuerza y amor para proteger a Lía, para dejar atrás las tormentas? La tensión volvió a ella, a esa mujer que cargaba no solo a su hija, sino todas sus heridas. Una mezcla explosiva de coraje y vulnerabilidad, en un mundo que no estaba listo para algo así. Las preguntas se quedaron flotando pesadas. ¿Podrá Bianca mantener ese equilibrio tembloroso, esa nueva esperanza, sin que los fantasmas del pasado la arrastren de vuelta bajo tierra? ¡Hey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó su subscript. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo y asegúrate de seguir suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene en camino. Y ya que estás aquí, déjame un poderoso like que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Vamos a interactuar. Rodrigo bajó la mirada, intentando ordenar el torbellino que le quemaba el pecho. Bianca apretaba a Lía contra su cuerpo, una roca firme a pesar del temblor que le recorría las manos.
Julio seguía ahí, clavando su sombra afilada como un hielo roto sobre la escena. Entonces, justo cuando el silencio parecía disolverse en esas miradas tensas, un ruido extraño explotó en la sala. Un disparo seco. El impacto retumbó en las paredes de cristal, congelando la sangre de todos. El sueño de una entrevista se hizo pedazos en un instante. Bianca gritó, inexplicablemente fuerte pese al miedo que le mordía la garganta. La bebé se agitó, asustada, sollozando en su pecho. Rodrigo saltó instintivamente hacia ella, pero no pudo evitar ver cómo Julio se desplomaba en el suelo, con un charco negro que empezó a extenderse desde su pecho. El desconcierto explotó. Nadie se movía, nadie respiraba, el chillido agudo de Lía cortando el aire pesado. Rodrigo miró alrededor, buscando al autor, pero lo que vio lo dejó sin aliento. Un hombre del personal, alguien invisible hasta ese momento, con la cara desencajada, la camisa manchada de rojo. Frente a él sostenía un arma temblorosa, como un niño que de repente descubrió lo terrible que tenía en sus manos. Pero lo que realmente sacudió a Rodrigo hasta la raíz fue cuando el hombre se quitó la máscara de terror y reveló una identidad conocida. Samuel escuchó una voz ahogada. Era el hermano de Bianca. Rodrigo sintió un ácido subiendo por la garganta. ¿El hermano? ¿Por qué? ¿Qué demonios había pasado para que un hombre con lágrimas y furia en los ojos apuntara a Julio? El hombre que apenas segundos antes había helado el lugar con su presencia. Bianca se quedó paralizada, con Lía apretada contra el pecho, temblando como hoja en tormenta. El silencio se rompió con gritos, órdenes de evacuación, el sonido de sirenas que comenzaban a acercarse. Pero la pesadilla no terminaba allí. En un arrastre lento y desesperado, Samuel dejó caer el arma, miró a Bianca con un ruego desesperado y con la voz rota confesó aquello que nadie había sospechado. Él me mató a papá y quiere destruirlo todo, a ustedes, a ella. Todas las miradas se clavaron en Julio, cadáver en el suelo, y en la mujer que ahora no solo enfrentaba a un ex abusivo, sino una verdad más oscura que lo que había imaginado. Rodrigo sintió que el mundo daba vueltas. Lo que parecía una simple entrevista para un trabajo digno era ahora el epicentro de una guerra oculta, de secretos enterrados bajo capas de miedo y violencia. Bianca intentó respirar, pero la voz de Samuel la trajo una tormenta nueva. Julio usó a papá para controlarnos. No es solo tu amenaza, es de toda la familia. Y ahora si me dejan voy a limpiar esta mierda conmigo. La pequeña Lía dejó escapar un gemido. Un puente frágil entre la destrucción y la esperanza. Rodrigo sabía que lo que pasara en los próximos minutos definiría mucho más que un empleo. Este era solo el comienzo de algo absolutamente impredecible. El viento golpeó las ventanas, dejando colar un frío que nadie pudo ignorar. Bianca, con lágrimas que quemaban y rabia que ardía, miró al vacío, y en esa mirada se escondía una pregunta terrible. ¿Quién era realmente Julio? ¿Y qué otros monstruos seguían escondidos a la vuelta de la verdad? La oficina botó entre el miedo y el silencio, pero nadie se atrevió a romperlo. Y al caer la noche en la torre, solo una certeza quedó clara. Nada volvería a ser igual jamás. El viento seguía golpeando los cristales de la torre, pero adentro el aire era pesado, como si el mundo se hubiera detenido. Rodrigo apenas podía respirar. El cuerpo inerte de Julio dormía en el suelo, la mancha negra extendiéndose por el mármol frío. La bebé no paraba de llorar. Su sollozo parecía un puñal clavado en el corazón de Bianca. Samuel, el hermano de Bianca, temblaba, con los ojos desorbitados y la voz quebrada. «Él me mató a papá», repetía, mientras las miradas se cruzaban en un mar de confusión y miedo. Pero esa confusión explotó en pedazos, cuando, sin avisar, una luz roja y cegadora inundó la sala. Una alarma estridente empezó a sonar por toda la torre. Todos se tensaron, esperando lo peor. Rodrigo giró la cabeza hacia la entrada y se encontró con algo que hizo que su sangre se helara. Una fila de policías armados, con chalecos antibalas y escudos, irrumpía sin aviso. No venían por hacer preguntas ni por controlar el pánico. Venían a buscar a alguien, o a algo. «¡Alto todo el mundo!», ordenó la voz firme de una oficial de rostro duro. «Nadie se mueve. Esta es una escena de crimen,
y están todos detenidos. Bianca apretó a Lía contra su pecho con más fuerza, la desesperación quemándole el cuerpo. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué ahora la policía estaba aquí? ¿Por qué no la habían llamado antes? Rodrigo intentó hablar, pero la mujer al mando no le prestó ni un segundo. Sacó una carpeta y comenzó a leer en voz alta, mientras los presentes la miraban como si fuera una alienígena. Samuel Sánchez González, usted está arrestado por asesinato premeditado, fraude y tráfico de influencias. Está acusado además de liderar una red que ha estado dañando esta empresa y a varias familias prominentes durante años. Bianca abrió los ojos como platos. Samuel tembló, la culpa y el terror marcados en su rostro. Pero entonces, un estremecedor silencio cortó la tensión cuando Samuel habló, con una voz que sonaba menos desesperada y mucho más fría. «No entienden», dijo con una mueca amarga. «No fui yo. Era Julio quien tenía todo lo que les mintieron. Él era el verdadero monstruo». La sala se congeló un instante, pero algo interrumpió el momento. Un sonido débil, como de alguien arrastrándose. Todos miraron hacia el lado opuesto, donde Bianca sostenía a Lía. Rodrigo, acercándose, vio cómo ella dejaba caer lentamente a la bebé al suelo. «¿Qué pasa?», preguntó, casi sin aliento. Bianca tragó saliva, temblando. Entonces, con manos que le costaba controlar, sacó su celular y lo mostró a todos. En la pantalla, un video que desmentía absolutamente todo. Era una grabación clandestina. Julio, no solo hablando con alguien que parecía un alto directivo de la empresa, sino planificando cómo iba a destruir a Samuel, a Rodrigo e incluso a Bianca. Pero la bomba no estaba en ese video. Lo realmente aterrador fue lo que apareció después. Julio, en esa grabación, sujetaba a alguien que Rodrigo reconoció al instante. «No puede ser», jadeó Rodrigo. Era él, Rodrigo Sánchez, en persona. La imagen mostraba algo que él jamás pensó que podría ver. Su propia voz, fría y calculadora, ordenando a Julio borrar evidencia, manipular documentos y, lo peor, «Queremos que Samuel desaparezca. Tienes que hacerlo ver como un error. No quedará rastro». El corazón de Rodrigo latía con violencia. El hombre que juzgaba, que parecía un pilar firme, era parte de esa maraña oscura. El líder, probablemente, era el responsable de tantas sombras. Bianca se quedó en silencio, con la mirada perdida y la piel helada, mientras la sala estallaba en murmullos. Los policías dudaron, intercambiaron miradas confundidas. Samuel quedó libre tras la lectura de ese nuevo video, pero nadie volteó a mirar a Rodrigo igual. Había algo en sus ojos, una grieta enorme que nadie había visto hasta ahora. Y mientras Lía lloraba en el rincón, Bianca supo que la entrevista había sido solo la primera capa. La verdadera batalla estaba comenzando, y esta vez no solo se trataba de sobrevivir a un ex abusivo o a una familia rota. Se trataba de desenterrar secretos que podían destruir todo, incluyendo al hombre que parecía su única esperanza. El silencio se volvió insoportable. Rodrigo se levantó, con una voz que nadie esperaba escuchar. «Esto apenas comienza». Y en ese instante, un sonido distante, casi como un susurro, cortó el aire. Una llamada entrante. En la pantalla del teléfono de Rodrigo, apareció un nombre que nadie esperaba: Bianca. Pero la llamada se desconectó antes de que pudiera contestar. Y en ese desconecte, en esa línea rota, se escondía algo mucho peor. Algo que cambiaría las reglas del juego para siempre. El teléfono vibró por última vez antes de apagarse. Rodrigo quedó paralizado. La pantalla aún mostraba el nombre Bianca, y el corte en la llamada parecía un puñal clavado en su garganta. Su mente se enredaba. ¿Qué querría decir? ¿Qué urgencia la había hecho llamar y desconectarse de golpe? Todo explotaba en su cabeza, ruido y confusión a partes iguales. De pronto, un sonido seco, un golpe atrás, un crujido gordo que rompió el silencio con la violencia de un trueno. Todos giraron la cabeza. Alguien acababa de caer, y no era cualquier caída. Era un cuerpo que se deslizaba lento, arrastrándose contra el suelo. Una mancha roja que crecía y manchaba el brillo frío del mármol. «¡No puede ser!», gritó una voz helada. Era Lía, la bebé, que lloraba desconsolada, mientras Bianca, atorada por el miedo,
trataba de alcanzarla, pero no estaba sola. Rodrigo también corría. Sus pasos retumbaban como tambores en la sala, y al llegar a la criaturita, todo se torció más. La bebé no estaba en brazos de Bianca. No, estaba en el suelo, con los ojos abiertos pero vacíos de vida. Lía estaba muerta. Un grito afilado, puro dolor, escapó de Bianca, y por un segundo el mundo entero parecía detenerse. Su pecho se hundió y se levantó con un jadeo roto, desesperado. La bebé, la inocencia, la esperanza, todo se había ido en un parpadeo. Un pequeño temblor sacudió a Rodrigo, que sintió como la piel se le helaba. Aquel no podía ser un accidente. No con la seguridad apretando cada rincón de ese edificio. No con tanta gente alrededor. No ahora. El silencio se rompió a medias. Algunos murmuraban en pánico. Otros lloraban en silencio. Pero entonces, una sola palabra voló por la sala como un disparo. ¿Quién? Rodrigo giró buscando la voz, y la encontró en Samuel, el hermano de Bianca, que se quedó congelado, con los ojos como platos, mirando algo que nadie más veía, porque justo ahí, en el borde de la sala, oscureciéndose contra la luz, apareció una sombra que nadie esperaba, una sombra familiar, imposible. Era Bianca, pero Bianca siendo arrastrada por otro hombre, un hombre que no debería estar ahí. La confusión golpeó duro. «Eso no puede ser», balbuceó alguien. «Pero si ella estaba con la bebé». Los ojos de Rodrigo lo dijeron todo. No podía creerlo. Bianca estaba viva, pero no estaba sola. Y lo peor, no era ella quien había cargado a Lía. Una historia distinta se estaba escribiendo frente a sus ojos. De repente, la mujer que todos conocían, la luchadora que había entrado decidida a demostrar su valor, estaba siendo arrastrada con fuerza por un hombre que no mostraba piedad. La rapidez con la que sucedió todo rompió el ritmo. La policía avanzó sin dar espacio. Un nuevo olor invadió el aire, mezcla de miedo y polvo, algo que nadie supo definir en el primer instante. Rodrigo corrió hacia Bianca, el corazón en la garganta. Trató de detener al hombre que la sujetaba, pero una voz firme le detuvo. «Retroceda», ordenó la oficial al mando. «Él tiene órdenes claras». Era el padre de Lía. No, mejor dicho, no era el padre que ella conocía. Aquel era un tipo distinto, frío, calculador. El hombre que parecía protector resultó ser la pieza que faltaba en este caos. Su nombre resonó como un golpe. «Martín, Martín», susurró Bianca, luchando por zafarse. «¿Qué haces?» «Lo siento, Bianca», dijo él, sin esconder el odio. Punto. Pero esto era necesario. El aire se volvió más denso, una tormenta invisible que se acercaba rápido. Rodrigo sintió que algo se rompía por completo, una grieta que nunca imaginó. No solo había secretos, no solo había traiciones, había mentiras tan profundas que la misma mujer que parecía la heroína no era quien decía ser. Martín apretó la mano de Bianca, con una frialdad que heló hasta los huesos. Lía no murió. La entregué, lejos, donde nadie la pueda encontrar, dijo con voz firme. Ella no puede vivir atrapada entre nosotros. Bianca gritó, un sonido crudo, de una mujer que pierde todo. Y en ese momento su mirada cambió, un brillo oscuro que nadie vio llegar. «Entonces, ¿qué soy?», susurró con una calma aterradora. «Porque no soy Bianca, no esta mujer que creen que conocen». El silencio cayó como un golpe. Martín la miró con miedo. Rodrigo sintió que todo se desmoronaba. No era la misma. Y cuando Bianca abrió la boca para explicar, la alarma volvió a sonar, esta vez más fuerte. En el filo de la oscuridad, alguien más observaba y esperaba, porque no todo había salido a la luz. Había un secreto aún más profundo, enterrado bajo capas de mentiras y verdad. Un secreto que comenzaba con Bianca, pero no terminaba con ella. ¿Quién era realmente Bianca? ¿Y qué oscuridad estaba a punto de despertar? La alarma seguía aullando, como un animal herido que no se resigna a callar. La gente se movía entre el caos. Rostros pálidos y ojos que no sabían dónde poner la mirada. Rodrigo sintió que el aire se hacía denso, pesado, y el nudo en su garganta apretaba hasta casi dejarlo sin aliento.
Bianca miraba a Martín con una mezcla de horror y decepción. Su piel parecía congelarse al escuchar que Lía seguía viva, pero escondida, como un secreto asqueroso que él mantenía con egoísmo monstruoso. Su cuerpo temblaba, pero no era solo miedo, también rabia. «¿Cómo diste?», jadeó, la voz rota. «¿Por qué?». Martín apretó los labios, sin ningún atisbo de piedad. No había otra forma, no en este juego. Pero entonces, justo cuando parecía que la tensión iba a estallar de un momento a otro, algo pasó. Una voz seca, fría, cortó la escena como un cuchillo. «¡Alto ahí!». Todos giraron al unísono hacia la entrada del pasillo. Una figura alta, envuelta en sombras, apareció sosteniendo un maletín de cuero. Era Rodrigo, pero no el Rodrigo que todos conocían. Sus ojos, fríos y oscuros, se clavaron en cada uno con una autoridad casi inhumana. Un silencio pesado cayó. Nadie respiraba. Ni siquiera la alarma parecía sonar con la misma fuerza. «¿Quién es ese?», susurró una voz atrás. Rodrigo sintió el golpe en el pecho. Era él, pero no era él. De repente, el otro Rodrigo abrió el maletín. Sacó un documento sellado. Lo mostró con la calma de alguien que guarda un secreto explosivo. «Esto cambia todo», dijo, con una voz que no admitía réplica. «Alejandro Sánchez, soy yo, el verdadero dueño de Sánchez y Cía». El otro Rodrigo se acercó lentamente, mira fija, y arrojó el documento sobre la mesa. Era prueba definitiva, actas falsas, identidades robadas, y lo que más destrozaba. Rodrigo, el que todos conocían, no era más que un impostor. «El hombre que ustedes llaman Rodrigo ha vivido una mentira desde hace años», continuó Alejandro. «La verdadera cabeza de esta empresa desapareció el día que asesinaron a su padre, y este hombre tomó su lugar». Los murmullos se convirtieron en gritos. Samuel retrocedió. Bianca quedó paralizada. Pero Alejandro no terminó. «Y ese hombre, el que creía líder, es también el padre de la niña», desveló, señalando a Martín. «Pero no es quien dice ser tampoco». Martín tensó los puños. La mirada se endureció. Pero antes de que respondiera, el otro Rodrigo arrojó una carpeta al suelo. Abrió videos, fotos, llamadas grabadas. Y allí, ante todos, estaba la verdad que nadie imaginó. Martín no era solo el padre frío y calculador. Era el hombre que había ordenado secuestrar a Lía para proteger un secreto peor. Un secreto que ni Bianca ni nadie había sospechado. Lía no era hija de ninguno de ellos. La bebé, la niña que todos lloraban, no tenía sangre Sánchez ni González. Era hija de otro hombre, alguien con un poder oscuro, alguien que desde las sombras movía las piezas de este desastre. El silencio explotó en horror. Bianca se dejó caer, la cabeza baja, como si la tierra se abriera bajo sus pies. Rodrigo, el que todos creían el CEO, no era más que un impostor. Martín, el protector, un traidor. Y Lía, una pieza más en un juego que nadie comprendía. Una identidad robada que podía destruirlos a todos. La alarma se apagó de repente. Solo quedó una pregunta flotando en el aire, cortante como un filo. ¿Quién había manipulado todas esas vidas? ¿Y por qué? Y en ese instante el maletín de Alejandro cayó al suelo con un golpe seco. Se abrió con un crujido. Entre papeles, descolgado, un sobre manchado de sangre llamó la atención de todos. Una carta, una sola frase escrita con tinta roja que nadie estaba preparado para leer. Bianca no es Bianca y su historia no empieza aquí. El verdadero peligro apenas despierta. La sala quedó muda. El miedo cambió de bando, y nadie pudo adivinar todavía qué lado iba a ganar. La batalla apenas comenzaba, pero esta vez era una guerra de identidades rotas, y la verdad era solo la punta del abismo. La sala quedó petrificada cuando la carta manchada de sangre quedó al descubierto, como si el aire se hubiera vuelto plomo, y solo se escuchara el latido acelerado en el pecho de todos. Nadie se atrevía a moverse. Nadie quería romper ese frío absoluto que parecía absorber hasta el último suspiro. De repente, un ruido seco reventó el silencio.
La puerta principal de la oficina se abrió de golpe. Todos miraron con incredulidad y miedo. Pero no era un policía, ni un miembro del personal, ni siquiera un periodista apurado. Era Bianca, pero no la Bianca que todos creían conocer. Su rostro estaba transformado, marcado con líneas que el tiempo no mostró antes, y sus ojos eran fríos, sin un rastro de la mujer que había llegado aquella mañana con Lía en brazos. La niña, claro, no estaba con ella. Un temblor recorrió la columna vertebral de Rodrigo, que retrocedió buscando apoyo contra una mesa, sin entender lo que veía. «¿Bianca?», balbuceó Samuel, con la voz quebrada. Ella no respondió, solo clavó una mirada helada en Rodrigo, y de repente arrancó una pistola del interior de su saco. Todo quedó en cámara lenta para el resto de los presentes. «¿Quién creen que soy?», dijo con voz gélida. «No soy la víctima. Nunca lo fui». El corazón de Rodrigo se detuvo un instante. No entendía. No podía entender. «¿Qué estás diciendo?», preguntó Martín, dando un paso adelante pero detenido por la oficial. Bianca levantó la pistola y la señaló directamente a Martín. «Tú eres una pieza más de este juego ridículo que ustedes interpretan. Un juego donde yo he sido la pieza clave desde siempre». Hizo una sonrisa torcida. «Martincito, fuiste mi títere, mientras yo movía los hilos detrás de todo esto». Un grito estrangulado explotó en la habitación, pero lo peor vino después. Con un movimiento rápido y sin que nadie pudiera reaccionar, Bianca disparó al suelo. El estruendo caló hondo y entonces, con una calma aterradora, habló. «Martín fue el que mató a nuestro padre, pero no para controlarnos, para proteger un secreto que solo yo conocía. La oficial intentó hacer un movimiento, pero Bianca ya había cambiado la dirección del arma». «¿Creen que yo escondí a Lía? No, no la escondí, la vendí. No solo a ella, a todos ustedes». Su voz se volvió un susurro venenoso. «Y si alguien quiere saber la verdad, tendrá que pagar un precio muy alto». Un temblor de dudas se extendió por la sala. Rodrigo miraba con ojos desorbitados. No podía creer lo que escuchaba. La mujer que luchaba por sobrevivir, la que parecía la heroína, estaba del lado opuesto. No era Bianca sino una sombra aún más peligrosa. «¿Qué demonios estás diciendo?», gritó Samuel casi sin aliento. Antes de que la pistola disparara de nuevo, un vidrioso chasquido se escuchó. La cabeza de Bianca cayó hacia atrás de repente, y sus ojos se pusieron en blanco. Se desplomó contra el suelo, como una muñeca rota. Silencio absoluto. En ese instante, la luz se apagó. El edificio entero quedó a oscuras, solo roto por destellos rojos de emergencia. Pero lo que vino después fue mucho peor. Un grito desgarrador llenó el aire, no de Bianca, sino de una voz desconocida, y en la oscuridad que menguaba, alguien encendió un teléfono. El brillo reveló la pantalla, una llamada entrante, con nombre que heló la sangre a todos. «No es Bianca». Y la imagen en la llamada no era la de la mujer caída, era otra, más joven, más frágil, casi desaparecida, pero viva. El telón caía solo para reabrirse en 1000 pedazos de confusión. ¿Quién era esa mujer? ¿Y quién realmente estaba manipulando todo desde las sombras? Rodrigo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No entendía nada. Nada tenía sentido. Pero una cosa era clara. La historia que creían conocer era solo una mentira más. Y en ese juego de espejos rotos, nadie estaba a salvo. El reloj avanzaba, el silencio apretaba, y el próximo movimiento sería decisivo. ¿Quién levantaría la máscara? ¿Y qué terror encontrarían debajo? La oscuridad llenó la sala aplastante. Solo los destellos rojos de emergencia se colaban por las paredes, titilando como un mal presagio. La voz desconocida, la llamada «No es Bianca», todavía vibraba en el aire, pesada como un golpe. Rodrigo temblaba. Su respiración se volvió un tambor en su pecho, acelerada, imposible de controlar. Miraba la figura caída en el suelo, Bianca, pero ya no era la Bianca que conocía.
Algo se rompía dentro de él. De repente, un ruido seco cortó el silencio. Un golpecito sutil pero firme, viniendo de un rincón oscuro, casi olvidado. Todos miraron hacia allá, expectantes. Una sombra pequeña se movió con rapidez, una figura que nadie esperaba. Era Lía, la bebé, la misma que supuestamente había muerto. Pero ahí estaba, arrastrándose lentamente hacia ellos, con lágrimas mezcladas con sangre seca, pero viva. Sus ojitos brillaban con un brillo fantasma, extrañamente ajeno a la tormenta que la rodeaba. «¿Lía?», susurró Bianca con una fuerza que parecía surgir de la nada, intentando levantarse. La bebé tanteó con una manita hasta tocar algo. Un pequeño collar que colgaba del suelo justo frente a ella. Rodrigo lo recogió, un relicario viejo, opaco, con una inscripción casi borrada. De repente, la sala pareció caer en silencio absoluto, como si ese objeto sellara algo olvidado. Pero justo cuando parecía que la historia pudiera cambiar, la pantalla del celular de Rodrigo vibró al unísono con un mensaje nuevo. Un mensaje. Solo un mensaje. Ella nunca fue Bianca, y tú tampoco eres quien crees. Todos se giraron al instante. Rodrigo palideció. Lo que acababa de pasar, el milagro de verla viva, chocaba con esa frase hiriente, como una daga que penetraba más profundo aún. «¿Qué quiere decir eso?», preguntó Samuel, temblando, incapaz de apartar la vista del mensaje. La luz volvió, pero con ella la atmósfera se tornó aún más infernal. Las cámaras de seguridad empezaron a emitir un video en la pared. Una imagen surrealista apareció, congelando por completo a todos. Una mujer, exactamente igual a Bianca, pero más joven, sonriendo, en un lugar muy lejano, sosteniendo una bebé. Pero no era Lía, era otra niña. El choque fue instantáneo. La sala quedó suspendida entre el horror y la incredulidad. «¡No puede ser!», exclamó Rodrigo, con la voz quebrada. Curiosamente, esa mujer joven comenzó a hablar, en un audio que nadie esperaba. «Si están viendo esto, es porque la verdad ha empezado a deslizarse. Bianca es un pródigo. Nosotros somos piezas de un experimento. Todo fue diseñado para crear familias perfectas. Pero nuestras memorias fueron manipuladas. Somos más que solo personas. Somos fichas en un juego de identidades. Y algunos ya no existen. Pero ella, la verdadera Bianca, está en algún lugar lejos de aquí. Quizás todavía con vida». Un murmullo recorrió la sala, estremecedor como un viento helado. Samuel, con lágrimas acumuladas, rompió el silencio. «¿Nos están diciendo que nada de esto fue real? ¿Que somos marionetas?». Rodrigo apretó la mandíbula. «¿Y Lía? ¿Quién es la niña hoy en nuestros brazos?». Pero la respuesta llegó de la peor forma. Un grupo de hombres armados irrumpió en la sala, más silenciosos que sombras, más fríos que el mármol del piso. No eran policías. No buscaban orden ni justicia. Solo estaban ahí para algo más oscuro. Uno de ellos se acercó a Bianca, que todavía estaba en el suelo. Le levantó el rostro con una mano brutal. «Ella es la clave», dijo con voz vacía. «La falsificación suprema. La fuga más peligrosa del laboratorio». La sala explotó en caos. Rodrigo sintió que su cabeza quería estallar. Entonces, sin avisar, la figura de Bianca se levantó, pero no como antes. Sus ojos se llenaron de un brillo extraño, casi inhumano. Su voz cambió, se volvió firme, aguda, casi una amenaza. «Todo lo que creen saber no es más que un engaño. Yo no soy víctima. No soy villana. Soy el experimento, la prueba final». El tiempo pareció detenerse al escuchar esas palabras. Y en medio del caos, Lía miró hacia Rodrigo con esos ojos vacíos y dijo, sin ser hable de articular palabra: «Papá». Una palabra que no cuadraba, que lo descolocaba a todos. Porque si Lía veía a Rodrigo como su padre, entonces, ¿qué eran ellos? ¿Qué mundo habían vivido hasta ahora? Las piezas se desmoronaban, las certezas se volvían espejos rotos.
Y mientras la alarma seguía sonando, una pregunta tan helada como la noche se coló en la mente de todos. ¿Quién es realmente Bianca? ¿Y qué oscuro experimento sigue latiendo bajo sus venas, esperando despertar? El nuevo capítulo no era solo un giro, era el comienzo de un laberinto sin vuelta atrás. Y en esa maraña nadie era inocente. El reloj avanzaba. La verdad solo había empezado. El eco de la palabra papá aún colgaba en el aire cuando el cuerpo de Bianca tembló con una fuerza brutal. Rodrigo apenas podía moverse, el corazón golpeándole el pecho como si intentara salirse. La alarma seguía rugiendo, pero lo que más resonaba era la voz de Lía, pequeña y rota, quebrando la calma que ya no existía. Todo parecía detenerse, y en ese silencio impuesto, la sala quedó en penumbras, solo rota por las luces rojas parpadeantes. Pero entonces algo cambió. La figura de Bianca se levantó de golpe, los ojos como brasas, casi inhumanos. No parecía ella sino una sombra que llevaba una máscara de mujer. ¿Creen que les voy a contar todo?, escupió la voz áspera. No, ustedes no saben nada. Y lo peor, se detuvo mirando fijo a Rodrigo, es que ni siquiera saben quién soy. Rodrigo tragó saliva, mientras Lía, apoyada en el suelo, le miraba con esos ojos que ya no tenían alma. De repente, el teléfono de Rodrigo vibró otra vez. Se congeló al ver el nombre que aparecía. Bianca. Con el pulso alterado, levantó el teléfono justo cuando la pantalla mostraba una imagen, nítida, desgarradora. No era Bianca. No, era otra mujer. Joven, dulce, con la misma mirada que la verdadera Bianca tenía años atrás. Y detrás de ella, una foto. Lía, pero bebé, recién nacida, sonriendo. Un mensaje rápido apareció. Soy la verdadera Bianca, y están usando mi vida como una mentira. El cuerpo de Rodrigo se sacudió. No podía ser cierto. No podía ser. En ese instante, la puerta estalló contra el marco con un estruendo. Todos voltearon a mirar, pero nadie estaba preparado para lo que vieron entrar. Un hombre vestido con bata blanca, sucio, con las manos temblando. Tenía en la mano una carpeta vieja, arrugada. «¡Paren todo!», gritó con desesperación. «Esto no es un juego, es un experimento». La tensión explotó. Rodrigo dio un paso adelante, sin entender, pero con la urgente sensación de que todo se iba a romper. El hombre sacó la carpeta y empezó a mostrar fotos, papeles, recortes, documentos que hablaban de un proyecto secreto. Nada menos que un laboratorio clandestino que había manipulado identidades, recuerdos y hasta ADN. Bianca nunca fue una persona real, dijo, más como un infierno escapando de su boca que como una frase cualquiera. Es un nombre, una etiqueta. Lo que ustedes llaman familia no es más que un montaje. Todos aquí son piezas reemplazables de un plan que comenzó años atrás. El murmullo subió, se volvió confusión y terror. Pero entonces, lo que nadie vio venir se lanzó al frente en silencio. Lía, la bebé, miró fijamente al hombre con bata blanca, y de repente habló. «No soy una bebé», dijo con voz firme, clara como un disparo. «No soy humana». La sala quedó muda, dando pasos hacia atrás, incapaces de creer lo que acababan de escuchar. Rodrigo la miró boquiabierto, intentando encontrar en sus ojos esa chispa que conocía, esa humanidad perdida. Pero no había nada de eso. Un brillo frío, mecánico, recorrió el cuerpo pequeño de Lía, y algo se rompió para siempre. El hombre con bata blanca respiró con alivio. «Ella es el experimento final», dijo con una mezcla de reverencia y miedo. «La clon perfecta, un híbrido creado para reemplazar identidades, controlar vidas, para ser la pieza que destruya de todas las mentiras y revele la verdad». Bianca, que había caído momentos antes, se levantó con dificultad. Tenía la mirada ahora aún más oscura. Y ahora susurró con un odio que parecía devorarla. «Todos ustedes van a perder mucho más que la verdad». Un estruendo fuerte cortó la tensión de golpe cuando un cristal cercano se quebró. Alguien gritó desde el fondo, y la alarma se volvió un caos ensordecedor. Pero Rodrigo solo pudo pensar en una cosa.
¿En qué monstruo habían estado poniendo su fe todo este tiempo? Y sobre todo, ¿quién de todos ellos era realmente humano? El túnel de certeza se fue cerrando, y en ese abismo solo quedó una pregunta helada que nadie sabía responder. ¿Quién había diseñado a Lía para hablar en nombre de la muerte? El grito de Lía quedó suspendido en el aire como un lastre que ninguno podía soltar. Rodrigo temblaba, y su mirada no podía apartarse de esa pequeña figura que minutos atrás había sido la preocupación, la esperanza, y ahora la más extraña de todas las preguntas vivas. Bianca, aún recostada, miraba con ojos vacíos, la luz roja parpadeando sobre su piel pálida. Pero entonces algo cambió. Un ruido seco, un chasquido dentro de la sala hizo temblar a todos, como si alguien hubiera soltado un resorte invisible. Rodrigo giró hacia la puerta, justo a tiempo para ver abrirse de golpe una sección de la pared. No era una puerta, sino algo mucho peor. Del hueco oscuro apareció una figura encapuchada, moviéndose con una frialdad que helaba la sangre. Nadie reaccionó a tiempo. Fue tan rápido que el ruido de la alarma quedó emperrado bajo un grito corto y un ruido sordo. Y ahí, justo delante de ellos, el cuerpo caído de la mujer que parecían conocer como Bianca comenzó a cambiar. Sus ojos brillaron con una luz que no era humana. Su piel se tensó, deformándose levemente. Era como si otra entidad tomara posesión de ese cuerpo frágil. Un frío cortante atravesó la sala. Pero lo más aterrador fue cuando la sombra en el cuerpo de Bianca habló. No era una voz común, era profunda, retumbante, un eco de algo que no debería existir. «He esperado tanto», dijo, «pero ustedes solo han jugado sus piezas, ignorando que yo nunca me fui». Un silencio sepulcral siguió. Samuel dio un paso atrás, con expresión de horror. «¿Qué eres tú?», balbuceó. La respuesta vino del interior de ese cuerpo. Una mano salió de la manga desgarrada y en ella sostuvo una pequeña memoria USB. Rodrigo sintió que el corazón le explotaba en el pecho. Sin apenas pensarlo, el otro Rodrigo, Alejandro, todo controlado. Y entonces, en un giro imposible, la Bianca se volvió hacia Lía. «Y el experimento», susurró. «La llave para lo que realmente viene». Se acercó a Lía y con dedos como garras le tocó la frente. La bebé ni siquiera gimió. Lo impensable sucedió. Lía abrió los ojos y habló. «No soy hija de nadie aquí. No fui creada para amar». Su voz fue un latigazo. «Soy el virus». Un suspiro colectivo estalló entre los presentes. Ni Rodrigo ni Samuel pudieron reaccionar. La mujer que llamaban Bianca comenzó entonces a temblar, pero no por miedo. Era un temblor distinto, uno que prendió una luz dolorosa en ella. «No soy la humana que creían». Su voz se quebró, mostrando apenas un atisbo de humanidad. «Soy un recipiente, un cuerpo emergido de lo que construyeron en el laboratorio». Rodrigo dio un paso adelante, incrédulo. «¿Qué quieres decir?», preguntó con voz ronca. «¿Qué está pasando realmente?». La figura sonrió con amargura y lanzó otro misterio. «Ustedes no están en esta realidad. No lo han estado nunca. Son simulaciones, fragmentos almacenados». Entonces se desplomó hacia atrás, con un grito ahogado que se convirtió en un susurro. «La verdadera Bianca y Lía están allá afuera, más allá del tiempo y el espacio que conocen. Y cuando despierten, ningún recuerdo quedará intacto». En ese momento, todo paró. La alarma, los murmullos, el mundo mismo. Pero en los ojos vacíos de Lía, ahora cargados con una tristeza imposible, se dibujó el último mensaje. «Prepárense para desaparecer». Antes de que alguien pudiera reaccionar, la sala se oscureció por completo. La última imagen fue el rostro sin vida de Bianca fundiéndose con las sombras, y esa palabra perforando el aire, densa, letal: «error». El silencio volvió, más profundo, y todos supieron que esta vez sí, la verdad había desaparecido para siempre. Pero una pregunta latía más fuerte que nunca,
una que desgarraba todas sus certezas. ¿Quién había manipulado a quién? ¿Y quién seguía vivo en la mentira? El silencio después de las últimas palabras era pesado, como un pulso que retumba y no termina de irse. Rodrigo miraba a Bianca caída en el suelo, con el cuerpo tenso y los ojos apagados. Lía estaba ahí, viva, con esas pupilas extrañas y un aura que quemaba. Todo había cambiado. Ya nada era lo que parecía. El edificio temblaba con la tensión, con el miedo que se respiraba. De pronto, Rodrigo dio un paso adelante, con el pecho ardiendo y la garganta seca. ¿Qué fue lo que verdaderamente pasó aquí?, preguntó en voz baja, casi sin esperanza, pero nadie respondió. La figura encapuchada desapareció en la oscuridad que aún reinaba, dejando un vacío que parecía tragarlos a todos. El hombre con bata blanca se apoyó en la pared, respirando con dificultad, y acercándose a Rodrigo. Le susurró con voz rota: «Esto no termina aquí. El experimento sigue, y ahora ellos saben que están despiertos». Una ráfaga de viento atravesó las ventanas, agitando papeles y dejando caer un frío que se metió hasta los huesos. Rodrigo se quedó quieto, sintiendo el peso del desastre, cargando en sus hombros la culpa y la verdad rota. Bianca registraba dolores tan profundos que era como si su cuerpo y mente estuvieran en guerra total. Los días en que fue víctima parecían desvanecerse para dar paso a algo mucho más oscuro que nadie podría haber anticipado. Lía, la niña virus, ya no era solo una bebé en peligro, era la llave de algo mucho más grande y peligroso, oculto bajo capas de mentiras e identidades rotas. En medio de la confusión, Samuel se acercó a Rodrigo, con los ojos vidriosos, y dijo con una voz frágil: «¿Qué queda para nosotros? ¿Qué queda para ella?». Su mirada se posó en Lía, frágil y extraña, pero viva. Rodrigo no tuvo respuesta. Solo pudo soltar un suspiro largo, cargado de un cansancio que dolía en cada músculo. Entonces, el teléfono vibró otra vez. Esta vez, sin nombre en pantalla. Solo un mensaje brotó: «La verdad es solo el principio. Prepárense». Un estremecimiento recorrió la sala. Nadie sabía para quién era el mensaje, ni quién lo había enviado. Pero todos entendieron algo. La historia no terminaba aquí. Lentamente Rodrigo se agachó y tomó la mano pequeña de Lía. Sus ojos brillaron con una mezcla difícil: miedo, ternura y un compromiso silencioso que nadie podía romper. Mientras la alarma se apagaba y la tormenta externa se calmaba, en su interior la tempestad seguía rugiendo. «Vamos a salir de esta», murmuró Rodrigo, con voz temblorosa aunque sin certeza. Pero con cada paso, alguien más desaparece. La luz volvió lentamente, bañando la sala en un resplandor incierto. La cámara se alejó, mostrando a todos los presentes un grupo roto y cansado, enfrascado ahora en algo más grande que ellos mismos. Y en la última imagen, Lía alzó la vista, miró directo a la cámara y con una voz apenas audible, dijo: «¿Quién se atreverá a despertar el verdadero final?». El aire quedó suspendido, el hilo tenso que une la historia con lo desconocido. ¿Y tú, estás listo para descubrirlo? Necesitas suscribirte ahora mismo. No puedes perderte lo que viene. Historias que romperán todos los esquemas y te dejarán sin aliento. Este es el momento de demostrar tu apoyo real. Aplasta el botón de like ahora, que cada clic alimenta el algoritmo y de verdad hace la diferencia para que podamos seguir trayéndote contenido exclusivo. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace tan impactante. Y sobre todo, inunde la sección de comentarios con tus reacciones, teorías y todo lo que sientas. Aquí es donde la historia sigue viva. Solo los verdaderos fans entienden lo crucial que es apoyar con estas acciones. Hazlo ya.